me ha otorgado la oportunidad de entrevistar nada más y nada menos que al creador del universo. Hoy tenemos un vídeo muy especial, y es muy especial porque vamos a tocar uno de los temas que seguramente más controversia genere y que seguramente más opiniones diferentes podamos ver en los comentarios, porque seguramente que cuando hablamos de religión o de tipo de religiones o de creencias religiosas, aquí cada uno va a tener su opinión, pero yo os voy a dar la opinión y la visión desde la parte psicológica, porque hay mucho que comentar y hay mucho que comentar en esta letra de Alan. Así que no se hable más y empezamos a reaccionar y analizar la letra. ¿Por qué tardaste en revelar tu identidad? ¿Acaso no lo hiciste tú también con tus fans? ¿No crees que luego de crear hay que descansar 1000 años? Qué bueno ya para empezar la primera píldora que nos suelta al hablar de la identidad. Me parece muy curioso, de alguna manera, la representación que está haciendo de esto en esta entrevista entre él mismo y Dios, por dos aspectos fundamentales. En primer lugar, porque cuando hablamos de la identidad de artistas, de creadores de contenido, de personas que al fin y al cabo están expuestas en internet, muchas veces evidentemente esa identidad se va a ver reflejada en la pantalla, pero muchas veces esa identidad se confunde y te estarás preguntando por qué. Cuando hablo de identidad no me refiero a la identidad de esa persona en concreto, sino a la identidad que esa persona tiene, en este caso en una red social o como artista, porque no estamos hablando de lo mismo. Muchas veces puede haber muchos parecidos entre cómo es una persona en la vida real y evidentemente en internet, pero muchas veces no tiene nada que ver, no tiene nada que ver el artista que ves en tu ordenador con cómo es esa persona, pero tanta confusión puede generar mucha controversia. Y a esto le añadimos el tema de descansar, de hacer una creación y descansar. Curioso paralelismo cuando habla del propio creador y también equiparándolo a la vida de un artista que crea una obra, que crea un producto o un servicio y luego tiene que descansar de esa exposición y de ese trabajo. Porque estar en redes sociales, internet o cualquier medio frente a un público termina cansando psicológicamente. ¿Y no pudiste al menos dar alguna señal? Poner tu firma celestial por algún lugar, algo que no hiciera dudar que estabas detrás. Aquí está hablando de un tema que me parece muy importante siempre que hablamos de religiones, de creencias religiosas, de explicaciones a los fenómenos de los dioses, porque al fin y al cabo el ser humano siempre ha tratado de dar información, de paliar esa incertidumbre que sentimos muchas veces con el no saber, con no saber qué va a pasar, y no solo me estoy refiriendo a cualquier cuestión religiosa. Esa explicación muchas veces les ha llevado a los seres humanos a buscar algún tipo de señal o a ellos mismos crear ese tipo de señales de alguna manera para tratar de asegurarnos de que hay algo después. Porque al fin y al cabo ese no saber qué hay o qué no hay nos va a reconcomer mucho y esto puede llegar a afectarnos, pero ahora te lo comento. Dejo la fama para los narcisistas, no me interesa demostrar soy artista. Muy buena esta pildorita porque aquí cuando habla de los narcisistas me gustaría realmente si es, bueno, algo fortuito que a la hora de crear esta letra lo ha hecho o si realmente es una referencia a algunos de sus temas donde habla precisamente del narcisismo, porque tenéis que ser conscientes que un narcisista o una narcisista siempre va a querer esa fama, ese poder, porque eso le da control. Un narcisista siempre va a estar en busca del control. Para la cual este universo se diseñó. Tendría sentido construir toda una mansión de 1 millón de pisos y en ella van a vivir todos. Me encanta esta frase. No se cuestiona y el ego del humano más, no me cabe duda. Pues cómo es que pueden pensar que 1 billón de estrellas se hicieron para adornar nomás. Y esta es una de las explicaciones que más me gusta porque al fin y al cabo es cierto que muchas veces el ser humano da una explicación de lo que puede haber fuera de la Tierra, del sistema solar, como si fuéramos la única forma de vida presente en el universo. Y a mí, por ejemplo, me cuesta mucho creer que no haya nada más que la vida en el planeta Tierra en tantos kilómetros de universo. Es que es imposible, tiene que ser imposible. Pero al fin y al cabo, el ser conscientes de que somos los únicos da en cierta forma cierta seguridad, porque como no sabemos qué hay y si lo que hay ahí fuera puede ser una fuente de amenaza, para muchos seres humanos es mucho mejor pensar que somos los únicos seres vivos o ser viviente dentro del universo que pensar lo contrario, porque es que lo otro podría implicar una amenaza, un peligro. Desde que creaste la humanidad, ¿tú qué habrías hecho si también fueras inmortal? Fijaos que en todo momento está preguntando, está planteando cuestiones muy metafísicas, muy filosóficas, a qué se debe la creación de la humanidad, la creación del universo, a qué se deben cosas que al fin y al cabo el ser humano siempre se ha preguntado. Son cuestiones que nunca vamos a poder responder del todo, porque es que a lo largo de la historia estas preguntas o cualquier forma de este tipo de preguntas se han repetido. ¿Estarías viendo la nada una eternidad o inventarías un universo para jugar?
Al fin y al cabo, que está haciendo referencia al hecho de actuar, al hecho de moverse, de tener que hacer algo. Coloca a Dios, si os estáis fijando, en una actitud activa y no pasiva, como muchas veces se refleja la figura de la deidad. Pero bueno, sigamos. ¿Y tú qué opinas de la religión? Dime si atinan en lo que sos. Fijaos que incluso aquí está hablando ya no de la religión, por ejemplo, católica, sino del concepto de religión, del concepto de Dios, de qué opina el propio Dios de la religión o de los propios dioses. Y al fin y al cabo esto es muy bueno porque coloca a Dios en una postura de nuevo en la cual él mismo tiene que juzgar sobre el propio constructo de la religión, porque es algo que él no ha creado. Dios no crea la religión es un producto humano para dar un entendimiento a lo que pasa en el mundo. Es decir, es una construcción en todo momento social e histórica. No es nada que venga por la naturaleza. Y sobre la naturaleza ahora nos va a contar algo que es muy importante y clave entenderlo. Todo lo que digo, si yo quisiera un culto lo inculcaría en cada niño como si fuese un producto, no sería un instructivo para que no hubiera duda de las reglas que he elegido. Que al fin y al cabo, tal y como lo está planteando la religión, con sus componentes, con sus normas, con sus directrices, con el culto propio de la religión, permite generar una estabilidad, un orden. Y esto es muy importante, porque lo que se ha demostrado es que las personas con creencias religiosas tienen mayor facilidad para superar momentos de estrés, momentos de incertidumbre, momentos traumáticos, porque la fe religiosa al final es un potente vínculo con Dios y con un vínculo seguro. Y ya sabéis, los que lleváis más tiempo en el canal, que cuando hablo de tipos de vínculos y de apego, es muy importante encaminarnos hacia lo seguro. Si no sabéis de qué estoy hablando, esperaos, porque al final de este vídeo os voy a hacer una recomendación que seguro os va a encantar. Profetas y de sus profecías predicen terremotos, guerras y muchas sequías, sin decirte dónde y cuándo, ni siquiera hora del día. Qué fácil es predecir lo que sabio pasaría. En todo momento está incluso juzgando el mal uso que un profeta puede hacer de la propia religión, y esto me parece muy importante. Entonces nunca has dado un mensaje a los humanos. Si hubiese algún recado tan valioso que verdad o no lo confiere un sujeto para que fuera a pasarlo. Fijaos que es que también está planteando muchos temas que incluso asociados al propio Dios, a la propia religión o a cualquier cuestionamiento religioso, el ser humano se los ha hecho siempre, los mensajes que Dios nos da, que Dios nos manda, que al fin y al cabo esos mensajes son explicaciones que los propios humanos damos a las cosas que pasan, es decir, que son explicaciones intrínsecas a las propias creencias religiosas. En ningún momento Dios está lanzando este mensaje, es el propio humano el que decide creer en eso, pero evidentemente no decide creer porque sí, decide creer porque hay una creencia religiosa, y esa creencia religiosa es lo suficientemente potente, estable y segura como para permitir dar explicaciones a lo que pasa. El seguir un orden, el seguir una religión, aunque no sea religiosa, aunque sea una creencia de cualquier tipo que permita a la persona tener unos valores en la vida, es lo que le va a dar una explicación a lo que pasa y sobre todo que va a generar seguridad. Porque eso es lo importante que genera la religión, el poder dar un valor a la vida, el tener valores en la vida que de alguna manera encaminen tu comportamiento. ¿Has hecho algún milagro o alguna curación? Algo que sin dudarlo solo lo haría un Dios. Esto es muy importante. Al fin y al cabo, aquí lo que está haciendo Dios es de alguna manera cuestionar que se le coloque a él en una posición en la cual resuelva ciertos problemas y que no lo resuelva el humano. ¿Por qué? Esto es bueno, porque está colocando al humano en una posición de mucho poder, en una posición en la cual el ser humano puede resolver problemas. Pero cuando el ser humano se acostumbra a no resolverlos, a no resolver sus propios problemas, se vuelve una persona vaga, una persona poco ambiciosa, una persona poco resolutiva, una persona que se descuida. Entonces ahí es muy importante lo que plantea Dios, que hay veces sobre las que él no tiene que intervenir, para que sea el ser humano quien intervenga sobre sus propios problemas. Y esto a nivel psicológico tiene todo el sentido del mundo, porque muchas veces hay muchos problemas, por ejemplo en familias, donde una persona no resuelve sus propios problemas porque hay otras personas resolviendo esos problemas. Entonces el ser humano aprende a que es mejor no esforzarse. Lección aprendida de esto que estamos viendo, que muchas veces tenemos mucha más capacidad para resolver nuestros propios problemas de lo que realmente nos pensamos, pero evidentemente hay que intentarlo, hay que ir a por ello. Pero tengo aquí otra cuestión, que hay de la violencia a mi alrededor. Esto es súper importante. Pruebas la fuerza y la destrucción, no porque jamás hiciste una intervención. Pregunta a Dios sobre la propia violencia. Como un teatro, cuando vas a una obra no interrumpes ningún acto, ni siquiera si la actriz está sufriendo algún maltrato, pues las obras más sublimes son las que nos causan llanto. Aquí está hablando de que Dios, el mismo Dios que hace su creación, que crea el ser humano, crea una estructura, una naturaleza que nos va a contar cómo es.
pero encima nos dice que él nunca va a intervenir sobre esa propia naturaleza, porque quien tiene que intervenir, como te he dicho antes, es el propio humano. Yo dejé algunas pistas por la naturaleza para que descifraran que esta obra es de violencia. Yo dejé algunas pistas por la naturaleza para que entiendan que esta obra es de violencia. Esto me parece lo mejor de la letra, porque al fin y al cabo está haciendo un reflejo de qué es la naturaleza y de cómo es. Y la naturaleza es violenta. Hay violencia en el mundo, hay violencia en la naturaleza. El ser humano, de hecho, muchas veces tiene un comportamiento agresivo. Agresivo, y hay muchas veces que la explicación a esa violencia es biológica. Pero también hay que añadir a esa explicación la parte cultural. Tanto lo biológico como lo cultural se juntan un poder y hacen que el ser humano sea un ser que muchas veces es violento. Y eso no es innegable, no podemos negar que el mundo es violento, no podemos negar que hay violencia en el mundo y que va a seguir habiendo violencia en el mundo. Lo que tenemos que hacer es intervenir sobre esa violencia. Y no solo estoy hablando de violencia, hablo también de que entendamos que muchas veces cuando a los niños o a adultos incluso se les dice que no va a haber ningún problema en el mundo, cuando se educa a un niño, por ejemplo, en la no existencia de problemas, en quitarle todos esos problemas, realmente se le está llevando luego a la naturaleza sin ningún tipo de herramienta. Se está dejando ese niño o a esa niña en la selva sin herramientas. Y eso supone la perdición para ese niño. Y es muy claro esto que acaba de comentar, porque me parece clave entenderlo, que no podemos negar que hay violencia y hay mal en el mundo, porque lo contrario nos haría mucho daño. Tengo otra pregunta que ha venido a mí. Oigo decir por allí que el diablo está. Quiero preguntaros a vosotros, antes de que continuemos con este análisis, ¿qué pensáis sobre la figura del diablo? Si el diablo existiera yo ya lo habría eliminado. Es un insulto cuando piensan que contra él he batallado, porque es como si dijeran mi poder es limitado y que... ¿No os dais cuenta que al hacerle esa pregunta da la sensación como si el propio Dios se hubiera sentido molesto por el cuestionamiento a su poder? Y claro, antes hemos hablado de los narcisistas, y al hacerle esa pregunta y sentirse molesto por cuestionarle su poder, a mí me da que pensar, pero bueno, quiero saber qué pensáis. Me parece muy buena la figura del diablo porque al fin y al cabo es una representación simbólica perfecta de la explicación de la maldad, del porqué del comportamiento malvado, el comportamiento perverso, el comportamiento dañino hacia los demás. Y para el ser humano, como os he dicho siempre, tiene que dar respuestas a sus preguntas. Y muchas veces es más fácil asumir, a nivel emocional me refiero, que mi comportamiento es explicación de, bueno, otros factores externos, de otras causas, de un diablo, que asumir que realmente yo me he equivocado, o yo lo he hecho porque he querido. Porque asumir eso implica cambiar, y el ser humano muchas veces tiene dificultades para cambiar. Pues tú quieres hacerlo, sonreían con el Ojo. monstruo. Cada que muriera un familiar o amigo, yo no inventé, tú no inventaste un cielo. Como os he dicho, el ser humano siempre trata de dar explicaciones a lo que le pasa. Y el ser humano siempre ha tratado de explicar qué puede haber más allá, qué puede haber después de la muerte, qué puede pasar, qué puede surgir, porque lo contrario genera y siempre ha generado mucha intranquilidad y nerviosismo. Y para el ser humano, dar explicaciones a que después de la muerte hay un cielo, hay otra vida, hay una reencarnación, es decir, que hay algo que pueda haber después de eso, da seguridad y estabilidad, porque lo contrario es el abismo, es el infinito, es la nada, es la incertidumbre más absoluta, y eso al ser humano le genera mucho malestar y ansiedad. Y está muy demostrado a nivel científico que las personas, por ejemplo, con creencias religiosas, en ciertos momentos de crisis vital, o por ejemplo ante la muerte de un ser querido, suelen adaptarse mejor porque su conducta religiosa y su creencia religiosa le lleva a entender que luego hay algo después, y eso calma la ansiedad, calma el nerviosismo y el miedo. En contrapartida con las personas que no son religiosas, que todo lo contrario, que se sienten terriblemente mal, con mucha ansiedad, hay más índice de ansiedad y de depresión en personas que no tienen creencias religiosas que en las que no. Y el vídeo de hoy espero que os haya gustado. Como siempre, me encanta este tipo de letras porque creo que si me estás escuchando o viendo desde aquí, Alan, este tipo de letras, estos mensajes, estos aprendizajes, que compartas tu arte con la gente, da mucho juego, da mucho que hablar, nos permite hablar mucho, tanto, como veis, de cultura, de sociedad, de psicología, que es lo que os comparto, y que al fin y al cabo entre todos podamos aprender. Os voy a dejar, como os decía, abajo en la descripción y en el comentario fijado el vídeo que quiero que veáis para que entendáis más sobre los vínculos de apego y de ahí podáis ver todos los que queráis. Y por supuesto, si queréis ver más análisis y os habéis quedado, bueno, pues un poquito cortos con este análisis, os voy a dejar este por aquí porque yo creo que os puede gustar. Y espera, si sois nuevas, pasáis la primera vez por aquí, queréis ver más vídeos y estar atentos al canal, os dejo
el enlace de suscripción. Y de allí que, como siempre, que apoyéis el contenido es muy valioso. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.